Llegamos a Portland cuando todavía estaba oscuro. Era temprano, casi amaneciendo, y el cielo tenía ese tono azul profundo que aparece antes de que salga el sol. Mis hijos, David y Omar, venían conmigo. Los tres traíamos lámparas porque sabíamos que Jamieson Square, aunque está en pleno corazón del Pearl District, puede sentirse silencioso y vacío a esa hora. El parque está ubicado en 810 NW 11 TH Ave, rodeado de edificios residenciales modernos, cafés y tiendas que todavía estaban cerrados. Es un espacio urbano conocido por su fuente escalonada, por sus esculturas de tótems y por ser uno de los parques más visitados del centro de Portland. Caminamos desde donde estacioné, unas cuadras al sur, cerca de NW Lovejoy. El Pearl District a esa hora se siente distinto. No hay gente en las terrazas, no hay ciclistas, no hay filas en los cafés. Solo se escucha el sonido de los camiones de basura y el eco de los trenes del Portland Streetcar que pasa por NW10 y NW11. El vecindario es uno de los más desarrollados de la ciudad, con edificios de departamentos que antes fueron bodegas y fábricas. Con el tiempo, el área se transformó en una zona residencial de alto costo, con galerías de arte, restaurantes y tiendas que atraen a miles de personas cada semana. Pero a esa hora, todo eso parece apagado. David caminaba adelante, iluminando el camino con su lámpara. Omar iba a mi lado, observando los edificios altos y las luces que todavía estaban encendidas en algunos balcones. El aire estaba frío, típico de Portland en la mañana, y el pavimento tenía pequeñas manchas de humedad por la llovizna de la noche anterior. No había viento, pero el ambiente tenía ese olor característico del centro, mezcla de concreto mojado, café recién hecho y vegetación urbana. Al llegar a Jamieson Square, lo primero que vimos fue la fuente escalonada. En verano, esa fuente se llena de niños que juegan en el agua, porque está diseñada como una especie de playa urbana. El agua sube y baja en ciclos, creando una superficie donde los niños pueden caminar sin peligro. Pero a esa hora y en esa temporada la fuente estaba apagada, solo se escuchaba el sonido de la ciudad despertando lentamente. El parque es pequeño, pero está bien distribuido. Tiene bancas de madera, áreas verdes, árboles jóvenes y los famosos tótems creados por el artista Kenny Scharf. Estas esculturas son coloridas y tienen formas abstractas que llaman la atención de cualquiera que pasa por ahí. Durante el día siempre hay gente tomándose fotos con ellos, pero ahora estaban solos, iluminados por las luces del alumbrado público. Nos acercamos a la zona central del parque. David apuntó su lámpara hacia la fuente y dijo que se veía más grande de lo que recordaba. Omar caminó hacia uno de los tótems y lo observó con curiosidad. Yo aproveché para mirar alrededor. Los edificios residenciales que rodean el parque tienen ventanas grandes, balcones y plantas decorativas. Algunos departamentos ya tenían luces encendidas, señal de que la gente estaba empezando su día. Jamieson Square es parte de una serie de parques del Pearl District que fueron diseñados para darle vida a la zona. Antes de la renovación urbana, este vecindario era un área industrial con bodegas, talleres y calles vacías. Con el tiempo, la ciudad decidió transformarlo en un espacio residencial y comercial. Jamieson Square fue uno de los primeros parques construidos en ese proceso y desde entonces se convirtió en un punto de reunión para familias, turistas y residentes. Mientras caminábamos por el parque, David y Omar empezaron a explorar cada rincón. David se acercó a la fuente y revisó el borde, como si quisiera entender cómo funcionaba el sistema de agua. Omar caminó hacia las bancas y se sentó un momento, mirando hacia NW11 TH Ave. A esa hora, el tráfico era mínimo. Solo pasaban algunos autos y uno que otro ciclista. Yo aproveché para caminar alrededor del parque y observar los detalles. Las placas informativas estaban limpias, los árboles tenían hojas nuevas y el césped estaba bien cuidado.
Jamieson Square siempre ha sido un parque muy mantenido, y eso se nota incluso en la madrugada. La ciudad invierte bastante en mantener los espacios públicos del centro, especialmente en áreas como el Pearl District, donde la actividad económica es alta. Después de unos minutos, decidimos caminar hacia la esquina de NW11TH y NW Johnson. Desde ahí se puede ver la línea del streetcar que pasa cada pocos minutos. El sonido del tren es suave, casi imperceptible, pero a esa hora se escucha más claro. David dijo que quería ver pasar uno, así que esperamos. Omar se paró junto a él mirando hacia la calle. El tren llegó, pasó frente a nosotros y siguió su ruta hacia el norte. Los tres lo observamos en silencio. Regresamos al parque y nos sentamos en una de las bancas. David preguntó por qué el parque se llamaba Jamieson Square. Le expliqué que lleva el nombre de William Jamieson, un desarrollador que tuvo un papel importante en la transformación del Pearl District. Él fue uno de los que impulsó la idea de convertir la zona industrial en un vecindario moderno. El parque se construyó como parte de ese proyecto y desde entonces se convirtió en un símbolo de la renovación urbana de Portland. Omar preguntó por la fuente y por qué estaba apagada. Le expliqué que la fuente funciona solo en ciertas temporadas y horarios, especialmente cuando el clima es más cálido. En verano, la fuente es uno de los lugares más concurridos del centro. Familias enteras llegan con toallas, juguetes y comida para pasar el día. Pero en invierno y en las mañanas frías, la fuente permanece apagada. Mientras hablábamos, el cielo empezó a aclararse. El azul profundo se convirtió en un tono más claro y las luces del parque comenzaron a apagarse automáticamente. El vecindario también empezó a moverse. Algunas personas salían de sus edificios, otras caminaban hacia los cafés cercanos. El Pearl District tiene una vida muy activa en las mañanas, especialmente entre semana, cuando la gente va a trabajar o a estudiar. Decidimos caminar hacia el lado oeste del parque, donde hay una pequeña área verde con árboles y bancas. Desde ahí se puede ver la calle NW12 TH Ave, que también es parte del recorrido del streetcar. El vecindario tiene una mezcla de arquitectura moderna y edificios antiguos renovados. Algunos tienen ladrillo rojo, otros tienen paneles de metal y vidrio. Es una combinación que le da al Pearl District una identidad muy particular. David y Omar empezaron a jugar entre los árboles, corriendo de un lado a otro. Yo me quedé observando el movimiento del vecindario. A esa hora, los cafés empezaban a abrir. Se podía ver a los empleados preparando las mesas y encendiendo las luces. También se escuchaba el sonido de las máquinas de espresso y el olor del café recién hecho empezaba a llenar el aire. Después de un rato, decidimos regresar a la zona central del parque. El sol ya estaba saliendo y la luz natural iluminaba la fuente y los tótems. El parque se veía distinto, más vivo. Algunas personas empezaban a llegar con sus perros, otros pasaban caminando rumbo al trabajo. Jamieson Square se estaba transformando de un espacio silencioso a un punto de actividad constante. David dijo que quería caminar alrededor de la fuente una vez más. Omar siguió. Yo me quedé observando cómo la luz del sol iluminaba los escalones de la fuente. Aunque estaba apagada, la estructura seguía siendo llamativa. Es uno de los elementos más reconocidos del parque y siempre atrae la atención de quienes pasan por ahí. Cuando los niños terminaron de explorar, decidimos caminar hacia NW10ª Avenida para ver más del vecindario. El Pearl District tiene calles amplias, con aceras limpias y árboles alineados. También tiene una gran cantidad de tiendas, galerías y restaurantes. Durante el día, el vecindario se llena de turistas y residentes que disfrutan de la zona. Pero en la mañana, antes de que todo abra, se siente más tranquilo. Caminamos unas cuadras y luego regresamos al parque. Queríamos despedirnos del lugar antes de continuar con nuestro día. Jamieson Square es un parque pequeño, pero tiene una presencia fuerte en el vecindario. Es un punto de encuentro, un espacio para descansar y un lugar donde la ciudad muestra su lado más familiar.
Antes de irnos, nos sentamos en una banca y observamos el movimiento del vecindario. El sol ya estaba completamente arriba y la luz iluminaba los edificios altos. El Pearl District se veía activo, con gente caminando, autos pasando y el streetcar moviéndose por sus líneas. El parque también empezaba a llenarse de personas que llegaban a pasear a sus perros o simplemente a descansar un momento. David y Omar se levantaron y caminaron hacia la salida del parque. Yo los seguí. Mientras nos alejábamos, miré una vez más la fuente y los tótems. Jamieson Square siempre ha sido un lugar especial en el centro de Portland. Es un espacio que combina arte, diseño urbano y vida comunitaria. Y esa mañana, aunque llegamos cuando todavía estaba oscuro, el parque nos recibió con su silencio, su estructura y su historia. Salimos del parque y caminamos hacia el auto. El día apenas comenzaba y Portland ya estaba en movimiento. Jamieson Square quedó atrás, pero la visita nos dejó una imagen clara del vecindario y de cómo la ciudad se transforma desde la madrugada hasta la mañana. Llegamos a Tanner Springs Park, cuando el amanecer apenas empezaba a mostrar una línea clara detrás de los edificios del Pearl District. El cielo tenía ese tono azul frío que anuncia que la luz está por llegar, pero todavía no domina el paisaje. Mis 3 hijos, David, Omar y el más pequeño caminaban conmigo por NW10ª Avenida rumbo al parque. A esa hora, el vecindario se siente distinto, silencioso, ordenado, sin el movimiento habitual de personas entrando a cafés o caminando hacia el streetcar. Solo se escuchaba el sonido lejano de un camión de reparto y el eco de nuestros pasos sobre la acera. Tanner Springs Park está ubicado entre NW10ª Avenida y NW11ª Avenida y entre NW Marshall y NW Northrop. Es un parque urbano diseñado como un humedal restaurado, una especie de oasis natural en medio de edificios residenciales modernos. A diferencia de Jamieson Square, que es más abierto y social, Tanner Springs es más tranquilo, con senderos estrechos, vegetación baja, pequeñas fuentes y un arroyo artificial que recorre parte del parque. La ciudad lo construyó como una forma de recuperar el paisaje natural que existía antes de que el área se convirtiera en un distrito industrial. Al llegar, mis hijos se adelantaron por el sendero principal. El parque tiene un camino de madera que atraviesa la zona central, rodeado de plantas nativas, pastos bajos y pequeños cuerpos de agua. A esa hora, el agua reflejaba la luz tenue del amanecer, creando un brillo suave sobre la superficie. David caminaba rápido, observando cada detalle. Omar iba detrás, mirando las barras metálicas incrustadas en el piso, parte de la instalación artística que rodea la fuente. El más pequeño se movía de un lado a otro, curioso por todo lo que veía. La fuente de Tanner Springs Park no es una fuente tradicional, es una estructura con barras de metal verticales y horizontales, colocadas en el piso y alrededor del agua. Estas barras forman una especie de muro artístico que representa la historia del vecindario. Muchas de las barras fueron recuperadas de antiguas vías de tren del área industrial que existía antes de la renovación del Pearl District. El agua corre alrededor de estas barras, creando un sonido suave que se mezcla con el ambiente del parque. Mis hijos se acercaron a la zona donde el agua fluye entre las barras. David tocó una de ellas y dijo que se sentía fría. Omar se inclinó para ver cómo el agua se movía entre los espacios. El más pequeño caminó por el borde del sendero, siguiendo el arroyo artificial que atraviesa parte del parque. El diseño del lugar permite que los visitantes se acerquen mucho al agua sin peligro, porque la profundidad es mínima y el flujo es controlado. El parque está rodeado de edificios altos, la mayoría residenciales. Algunos tienen balcones con plantas, otros tienen ventanas grandes que reflejan la luz del amanecer. Desde el sendero se puede ver NW11th Ave, donde el streetcar pasa cada pocos minutos. A esa hora, el tren todavía tenía las luces encendidas y su sonido se escuchaba como un murmullo constante en el fondo.
El Pearl District siempre ha tenido esa mezcla de naturaleza urbana y actividad moderna, y Tanner Springs Park es uno de los mejores ejemplos de esa combinación. Caminamos hacia la parte norte del parque, donde la vegetación es más densa, aunque sigue siendo baja. Tanner Springs fue diseñado para imitar un humedal natural, con plantas nativas como juncos, pastos y arbustos pequeños. No hay árboles altos dentro del parque, lo que permite que la luz entre sin obstáculos. Mis hijos caminaban por el sendero de madera, deteniéndose en cada curva para observar el agua o las plantas. El más pequeño encontró una zona donde el arroyo se ensanchaba y se quedó mirando cómo el agua avanzaba lentamente. Mientras ellos exploraban, yo observé el vecindario alrededor. El Pearl District tiene una arquitectura moderna, con edificios de departamentos que antes fueron fábricas o bodegas. Con el tiempo, la ciudad transformó el área en un vecindario residencial de alto costo, con parques, tiendas y restaurantes. Tanner Springs Park fue construido como parte de ese proyecto, con la intención de recuperar la historia natural del lugar. Antes de la urbanización, esta zona era parte de un sistema de humedales que se extendía por el noroeste de Portland. El parque intenta recrear ese paisaje, aunque en una escala mucho más pequeña. Mis hijos siguieron caminando hacia el extremo oeste del parque. Ahí, el sendero se acerca a una calle donde hay lámparas incrustadas en el suelo. Estas lámparas son parte del diseño urbano del vecindario y se encienden durante la noche y la madrugada. A esa hora, algunas todavía estaban encendidas. David fue el primero en subir a una de ellas. Omar lo siguió, y el más pequeño también quiso intentarlo. Las lámparas son resistentes y están diseñadas para soportar peso, así que no había problema. Los tres empezaron a brincar sobre ellas, riéndose, mientras las luces parpadeaban ligeramente con el movimiento. El amanecer ya estaba más cerca. El cielo tenía un tono naranja suave detrás de los edificios y la luz empezaba a reflejarse en las ventanas. El vecindario seguía tranquilo, pero ya se veía a algunas personas caminando hacia los cafés cercanos. El Pearl District tiene una vida muy activa en las mañanas, especialmente entre semana, pero en esa hora temprana, todavía se siente como un lugar silencioso y ordenado. Después de jugar en las lámparas, mis hijos siguieron caminando por la calle. A unos metros encontraron una réplica de un puente, una estructura pequeña colocada como parte del diseño urbano del vecindario. Esta réplica representa uno de los puentes históricos de Portland y está hecha de metal, con detalles arquitectónicos que llaman la atención. David se acercó primero y empezó a tocar las barras. Omar observó la forma del arco y dijo que parecía un puente real, solo más pequeño. El más pequeño caminó alrededor, siguiendo la estructura con la mano. La réplica del puente está colocada en una zona donde la acera se ensancha, permitiendo que la gente se detenga a observarla. Mis hijos se quedaron ahí varios minutos, analizando cada detalle. David dijo que parecía una maqueta de ingeniería. Omar preguntó si los puentes reales de Portland tenían la misma forma. Le expliqué que algunos sí, especialmente los puentes más antiguos que cruzan el río Willamette. Portland es conocida por sus puentes, y muchos tienen diseños únicos que se han convertido en símbolos de la ciudad. Regresamos al parque por el sendero de madera. El agua seguía corriendo suavemente, y la luz del amanecer ya iluminaba la superficie. Mis hijos caminaron hacia la zona donde las barras metálicas forman el muro artístico. Este muro es uno de los elementos más reconocidos de Tanner Springs Park. Está compuesto por más de 200 barras de acero y rieles reciclados, algunos con marcas y colores que representan la historia industrial del vecindario. El diseño fue creado por los artistas Herbert Dreisaitl y Atelier Dreisaitl, quienes se especializan en integrar agua y arte en espacios urbanos. David tocó una de las barras y dijo que parecía parte de una vía de tren. Omar observó las marcas de color y preguntó qué significaban. Le expliqué que algunas barras fueron pintadas para representar diferentes épocas del vecindario.
desde los días industriales hasta la renovación moderna. El más pequeño caminó entre las barras, siguiendo el sonido del agua que corría alrededor. El parque empezaba a recibir más luz, la vegetación baja se veía más clara, y el agua reflejaba el cielo naranja del amanecer. Algunas personas empezaban a llegar al parque, la mayoría residentes que salían a caminar antes de ir al trabajo. Tanner Springs Park es un lugar popular para quienes viven en el Pearl District, especialmente porque ofrece un espacio tranquilo en medio de la ciudad. Mis hijos siguieron explorando cada rincón del parque. Caminaban por el sendero, se detenían en las curvas, observaban el agua y tocaban las barras metálicas. El más pequeño encontró una zona donde el arroyo hacía un pequeño giro y se quedó mirando cómo el agua cambiaba de dirección. David y Omar se acercaron a una placa informativa que explica la historia del parque y su diseño. Leímos juntos parte del texto, que hablaba de la restauración del humedal y del uso de materiales reciclados. Después de recorrer todo el parque, nos sentamos en una banca cerca del agua. Desde ahí se podía ver el vecindario completo, los edificios altos, las calles limpias, las lámparas en el suelo y el streetcar pasando por NW11TH Ave. El amanecer ya estaba completo y la luz iluminaba cada rincón del parque. Mis hijos se quedaron en silencio unos segundos, observando el agua y la vegetación. Tanner Springs Park es un lugar que combina naturaleza, historia y diseño urbano. Es un espacio que muestra cómo una ciudad puede recuperar parte de su paisaje natural incluso en medio de edificios modernos. Y esa mañana, mientras el sol salía y mis hijos exploraban cada detalle, el parque nos ofreció una imagen clara de cómo el Pearl District mezcla su pasado industrial con su presente residencial. Nos levantamos y caminamos hacia la salida del parque. El vecindario ya estaba en movimiento. Personas caminaban hacia los cafés, autos pasaban por las calles y el streetcar seguía su ruta. Tanner Springs Park.